Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 25 dice la bendita palabra del Señor: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué nos está queriendo decir el escritor a los Hebreos cuando nos dice que no dejemos de congregarnos y que nos exhortemos unos a otros, y más cuando vemos que aquel día se acerca? ¿Cuál día? El día del rapto de la iglesia, el día que el Señor viene a levantar a su pueblo. A veces pensamos que congregarnos es ir a la iglesia, al templo, y eso es cierto. Pero hemos olvidado una costumbre muy importante, que es congregarnos en la casa. La Biblia nos habla en varias partes acerca de personas que tenían su iglesia en su casa. Por ejemplo, en la epístola de Pablo a Filemón, en el versículo 2 dice: y a la hermana amada Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Aquí estamos viendo que se está hablando de una iglesia que está en la casa. ¿Y cuál es el motivo de esto? El motivo de esto es que nosotros debemos saber que tenemos la obligación de congregarnos, que tenemos la obligación de reunirnos para alabar al Señor, para bendecirlo, para exaltarlo, para hablar de Él, para compartir su bendita palabra. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que nosotros nos hemos olvidado de todo lo que la palabra nos enseña, de todo lo que la palabra nos indica, que es reunirnos, congregarnos. Por eso, el apóstol Pablo también nos dice en Colosenses 4, versículo 15: saluda a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Y podríamos seguir hablando de casas que eran tenidas en cuenta como iglesias. El Señor Jesucristo dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dijo Él. ¿Y cómo es esto de que si nosotros nos reunimos en el nombre del Señor, 2 o 3 personas, como Él lo dijo, ya estamos cumpliendo con congregarnos? Y mi pregunta es, como le hice hace un momento, ¿no? Dice en el capítulo 18, versículo 20 del Evangelio según Mateo, dice, bueno, leamos desde el 19. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No nos habla de un gran templo, de una gran congregación. Cuando la iglesia primitiva empezó a formarse, empezó a hacer esa iglesia fuerte, no empezó predicando a grandes multitudes. Sí empezó cuando Pedro predicó el primer mensaje, que se convirtieron 3,000 y después 5,000. Pero como la iglesia fue esparcida,
se congregaban en cuevas o en las casas. Pero como era un peligro la gente ir de una casa a otra, entonces decidían reunirse para hacer lo que nosotros hoy conocemos como el altar familiar, como el devocional. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto hace que usted no se congrega con la iglesia que está en su casa, con su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos? Sabe que he oído testimonios de personas que se han convertido cuando llegan a visitar casas o son invitados por casas donde se hacen devocionales. Hoy vamos a leer la palabra, vamos a cantar, vamos a estudiar. Ven y nos acompaña una horita nomás. Y en eso sí debemos ser muy precisos, muy disciplinados en el tiempo que vamos a usar para el devocional, para que personas que vengan de afuera o que estén en ese momento que lo vamos a hacer, porque no le vamos a dar prelación al que llegó a visitarnos, al que está, vamos a hacer esto, lo invitamos para que esté. Y ahí Dios se glorificará y nos estamos congregando en la casa. Si usted no tiene hijos o sus hijos no están con usted, lo puede hacer con su esposo, con su esposa, o con su vecino, con su amigo, si no tiene con quién. Quizá en su casa todos sean inconversos, pero el vecino es cristiano. Y un día él va a su casa y otro día usted va a la de él. Y se reúnen para orar por un tiempo y leen la Biblia, oyen o cantan alabanzas. Eso es hacer el devocional. ¿Y usted qué opina de este pasaje? ¿Usted qué entiende de este pasaje? Entonces, todo eso nos lleva a crecer espiritualmente. Y cuando hacemos esto, que nos congregamos en la casa, los poquitos que nos congregamos, imagínense que haya 10 casas que se congreguen de a 2 y vayan al templo el domingo. Son 20. Pero ¿cómo van? Van impregnados de la presencia del Señor, porque Él dijo, yo estoy en medio de ellos. Y si hay 3, 5, 10, mucho mejor. Pero lo importante es que yo haga el devocional, que yo me congregue con mi familia, que yo esté ahí con ellos, motivándolos al estudio de la palabra, a la lectura de la palabra, a que seamos perseverantes en todas las cosas relacionadas al Señor. Y que no solamente deseemos crecer. Usted dice, pero yo no tengo a nadie, yo soy solo. Entonces, congréguese usted solo. Eso no es congregación, tiene toda la razón. Eso no es congregación. Pero lo importante es que usted se mantenga en esa línea de comunión con Dios. Difícil, muy difícil. Madrugar, a orar, a leer la Biblia, terrible. Pero cuando nosotros tenemos la disposición y le pedimos a Dios que nos ayude, Él nos va a ayudar a hacerlo. Recuerdo algo que le pasó a Pablo y a Silas en uno de los primeros viajes misioneros que hicieron. Se llevaron a Juan Marcos y por un motivo u otro, a él lo llevaron por decisión de Silas. Y ahí ellos discutieron, Pablo y Silas discutieron, porque Juan Marcos no le servía a Pablo, no llenaba las expectativas. Entonces, parece que había otro más por allá al lado de ellos, que era Bernabé. Les dijo, bueno, no sigamos los 4, orámonos. Si a usted le sirve Marcos, pues váyase con él. Le dijo a Silas, y yo me voy con Bernabé. Y así es que cada uno escogió su discípulo y se fueron.
Pero un tiempo más adelante, pasado el tiempo, cuando ya Marcos había alcanzado experiencia y había crecido espiritualmente, ya era maduro espiritualmente, Pablo dijo, me es necesario para el ministerio. ¿Por qué? Porque quizá el que no nos sirve hoy, mañana nos va a servir. Entonces, mi pregunta vuelve a ser la misma. ¿Cuánto hace que no se congrega? ¿Cuánto hace que no reúne a sus vecinos, a sus amigos, a su familia? O vaya donde los amigos y dígale, vengo a que estudiemos la palabra, a que oremos, a que compartamos. Y de pronto usted puede aprovechar cualquier calamidad familiar que tenga en esa casa. Y usted dice, yo vengo a ayudar con lo que yo sé, con la presencia de Dios. Y seguro que Dios se va a glorificar ahí, que Dios va a hacer algo espectacular ahí. Y Él va a ser glorificado. Como decíamos esta semana, por mano de los apóstoles se hacían prodigios, señales y milagros. Y al estar usted haciendo el devocional, congregándose en su casa diariamente o a solas, usted va a crecer, va a fortalecerse. Y entonces, por mano suya, Dios va a hacer cosas grandes. Y usted se convertirá en una persona que va a ser testigo de ese maravilloso poder de Dios. Le motivo a que se instruya en la palabra, crezca en la palabra, crezca en el conocimiento de la verdad, acérquese al Señor, pídale al Espíritu Santo que le dé sabiduría. Padre bueno, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, porque anhelamos con todo el corazón ser instrumentos útiles en tus manos. Llénanos más y más de tu presencia y permítenos ser testigos de toda la grandeza tuya, de todo el amor, de toda la bondad, de tu infinita misericordia, Señor. Y permítenos ver personas que lleguen a ti, que se conviertan a ti, que ocurran cosas sin iguales en la vida de ellos y que entonces, Señor, todos puedan decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y ahora queremos conocer más y más de Él. Gracias, Padre bueno, por tu infinita misericordia para con cada uno de nosotros. Mis amados, que Dios nos dé un día lleno de bendición.